Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta sección del aula virtual de la Dirección de Dispositivos Médicos y otras tecnologías del INVIMA. Hoy vamos a abordar un tema muy importante en cuanto a registros sanitarios de dispositivos médicos 2B y 3 y permisos de comercialización. Estos son registros sanitarios que son de estudio previo. Bienvenidos. Como podemos ver en este primer slide, estos registros pertenecen a lo que nosotros conocemos como estudios previos, que es cuando los usuarios se acercan al INVIMA, ya sea a través de la ventanilla o en un futuro a través de la página web, y radican todos sus documentos para solicitar el registro sanitario. La descripción del trámite, como ya les comentaba, el registro sanitario es un documento público. El INVIMA da una actuación administrativa y faculta a uno o varios titulares para que puedan producir, procesar, envasar, empacar, almacenar, usar, importar y exportar y comercializar dispositivos médicos, en este caso de alto riesgo y de muy alto riesgo, es decir, de riesgo 2B y 3, de acuerdo al 4725. ¿Cuáles son los requisitos para estos registros sanitarios? Los registros sanitarios están compuestos de requisitos técnicos y legales. La solicitud inicialmente tiene una verificación legal, tiene una verificación técnico-legal y tiene una verificación legal. Vamos a hablar primero de los requisitos legales. De acuerdo al 4725, el documento más importante en este caso a nivel legal es el certificado de venta libre, cuando son dispositivos médicos importados. ¿Qué es un certificado de venta libre? Certificado de venta libre es un documento público que emiten las agencias sanitarias de otros países autorizando que esos productos de salud o esos dispositivos médicos sean comercializados y vendidos en el país de origen. Para el caso de Colombia, los requisitos del certificado de venta libre se encuentran en el artículo 29 del decreto 4725 literal B. Estos requisitos, como ya les comentaba, de ser emitido por la autoridad sanitaria reconocida en el país de origen o las que estén autorizadas por parte de la entidad sanitaria. Hay países que han tercerizado esta opción y se lo dan a otras empresas que también son públicas o que son mixtas y permiten que sean emitidos esos certificados desde estas entidades. Este certificado de venta libre se emite al fabricante del producto y aquí también vamos a encontrar la denominación del producto que van a registrar. Es decir, si van a registrar un equipo médico, vamos a encontrar el nombre del equipo biomédico. Si van a comercializar un dispositivo médico de riesgo 2B implantable, como puede ser un catéter, vamos a encontrar el nombre del dispositivo médico y todas sus familias y referencias de acuerdo a cómo lo haya solicitado el fabricante. Generalmente estos documentos vienen con una vigencia que las da el país de origen, y si no tiene vigencia, para el caso de Colombia, de acuerdo al 4725, se le otorga una vigencia de 1 año. Es muy importante que este documento sea claro, legible, que venga con todos los sellos. Es el único documento que en este momento se exige que tenga traducción oficial y que sea también legalizado o consularizado de acuerdo al país de donde se ha emitido. Está legalizado cuando viene de los países del Convenio de La Haya y consularizado en países que no pertenezcan a este convenio. Estos son los puntos donde casi siempre se generan requerimientos porque el documento no coincide con la información que registran en el formulario de solicitud del registro. Dentro de estos requisitos legales también tenemos las autorizaciones del fabricante, que el fabricante es en sí el dueño del producto inicialmente. Para que pueda ser comercializado, importado y comercializado aquí en el país, el fabricante tiene que autorizar al titular, si es que no va a ser el mismo, o a los importadores o al importador que vaya a hacer su representación aquí en Colombia. Esta autorización tiene que venir en el idioma original y en una traducción simple, y en esta autorización vamos a encontrar que el fabricante autoriza a este titular o a estos importadores no solo para que importen y comercialicen, sino para que
tramiten ante el INVIMA y sean los titulares del registro sanitario. Esto también es muy importante que quede muy claro en estas autorizaciones porque son puntos frecuentes de requerimientos por parte del INVIMA. Continuamos con los requisitos legales. Actualmente pues también se solicita a los importadores que están aquí en el territorio colombiano el certificado de Cámara de Comercio o la existencia y representación legal, que actualmente pues estamos ya conectados con la Cámara de Comercio y puede ser consultada. Es importante que ustedes esta información la mantengan al día porque algunas veces se encuentra que la información que está en el registro sanitario o en nuestras bases de datos es diferente a la que radica o la que reposa en las cámaras de comercio y eso también genera puntos de requerimiento. Otro requisito previo que está dentro de la solicitud del registro sanitario es el certificado de CCA o certificado de capacidad de almacenamiento o acondicionamiento, que es el que se le otorga a las empresas importadoras para que almacenen y acondicionen sus productos de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Actualmente en el decreto 4725 encontramos que también se habla sobre los certificados de buenas prácticas de manufactura, pero todavía no está normado por el Ministerio de Salud y Protección Social. En el momento en que esta norma salga y este requisito sea obligatorio, pues también será un requisito del registro sanitario. Pero por ahora solo tenemos el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento que lo emite el grupo el técnico también de la Dirección de Dispositivos Médicos. Este certificado es emitido al titular y si el mismo titular almacena y acondiciona en sus bodegas, en la parte del acondicionador va a aparecer pues su mismo nombre, su misma razón social. Si no, va a aparecer la empresa con la que tercerice o el operador logístico con el que tercerice este proceso. Eso ya fue explicado en las secciones anteriores de condiciones de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento. Continuamos con los requisitos técnicos. Los requisitos técnicos son muy similares a los requisitos técnicos para los riesgos 1 y 2A, solo que estos registros o estos productos por ser de más alto riesgo requieren que tengan unos documentos un poco más complejos y más completos que ya vamos a verlos. En el decreto 4725, la información detallada de los requisitos lo podemos encontrar en el artículo 18. En el artículo 18 encontramos todo lo que debe tener un expediente para solicitud de un registro sanitario. Como ya les había contado, uno de los primeros requisitos previos es el certificado de CCA, certificado de condiciones de almacenamiento y acondicionamiento, o en el caso que sea un fabricante nacional, necesitará actualmente el certificado de condiciones técnico-sanitarias, que también es emitido por el Grupo Técnico de Dispositivos Médicos de INVIMA. En estos certificados podemos ver o se encuentra en detalle cuál es el importador al cual se le va a otorgar pues este permiso. Y en el momento en que ustedes van a registrar o a solicitar su registro sanitario ante INVIMA, no es un documento que deban presentar, ya que al interior del INVIMA tenemos esa documentación. Lo que sí se les pide es el número del certificado que tienen vigente para su empresa. En el caso en que los dispositivos médicos se traen para uso propio y no van a ser comercializados, generalmente este es un caso que se da para las IPS o los prestadores de servicios de salud, deben allegar una certificación o una carta de compromiso donde dicen que efectivamente estos productos no van a ser comercializados y que van a ser solo para uso propio. A continuación, el otro requisito técnico, uno de los más importantes que nos permite conocer de qué se trata el dispositivo médico que van a registrar, es la descripción del dispositivo médico. Actualmente nosotros solicitamos que esta información sea un resumen que permita ver cuáles son las indicaciones, usos, la descripción del dispositivo, las precauciones y advertencias. Pueden presentar el documento en español, con una traducción simple y en el idioma del fabricante, que sea un documento emitido por el fabricante, donde le permita al evaluador conocer cuáles son todas las condiciones y cuáles son los usos que tiene este dispositivo médico.
Este es un requisito obligatorio para todos los riesgos. Encontramos los estudios técnicos y comprobaciones analíticas. Este es un requisito que se le pide a todos los riesgos de dispositivos médicos. Aquí lo que se solicita es un documento emitido por el fabricante donde permita conocer cuáles fueron los estudios de diseño y de producción que se le hizo al producto que van a registrar y si cumplieron o no con las normas de acuerdo a lo que fueron fabricadas en cada país o estándares internacionales de diseño y fabricación de dispositivos médicos. Estos documentos deben ser emitidos por el fabricante, deben tener una traducción simple, pero donde permita evidenciar qué estudios se hicieron y cuáles fueron los resultados obtenidos y si pasaron las pruebas de aceptación de parte del fabricante. Como les comentaba, estos documentos pueden venir con traducción simple, deben ser legibles, entendibles y relacionar al nombre o al nombre del producto que se desea registrar. En el caso en que los productos vengan de países de referencia, como pueden ser Estados Unidos, Comunidad Económica Europea, Japón, Canadá y Australia, estos documentos pueden homologarlos por el decreto 3275, pero solo aplica para el riesgo 2B siempre y cuando sean países de referencia. Para el riesgo 3 no aplica y deben presentar toda la documentación. El método de esterilización es el siguiente requisito que también se solicita, que puede ser homologado por el decreto 3275, pero siempre teniendo en cuenta que el producto venga de un país de referencia. Si no, debe presentarse si le aplica el método de esterilización. También debe ser un documento legible donde se pueda evidenciar si el producto es estéril, qué método se utilizó el fabricante para esta esterilización y si es un método de esterilización por óxido de etileno deben presentar el resumen de los residuos de trazas que quedaron en el proceso de esterilización. Esto es por motivos de seguridad. Este es un documento también que a veces se falla mucho y por eso es motivo de requerimiento por parte de INVIMA. El siguiente requisito que vamos a encontrar es el método de desecho de disposición final. Hay algunos fabricantes que ya tienen e indican cuál es el método de desecho o cómo se dispone de manera final un producto, o se acogen a las normas que hay en este país. Entonces es importante declarar por parte del fabricante si tienen un método específico o si se van a acoger a las normas que hay en el país para desechos de dispositivos médicos. En el caso del decreto 3275 también es homologable solo para los riesgos 2B. Encontramos también el siguiente otro requisito que apoya al certificado de venta libre, que es una declaración de conformidad. En este caso, las declaraciones de conformidad son emitidas por el fabricante y aquí lo que permite este documento es evidenciar cuáles son las normas de referencia internacional bajo las cuales se diseñó el dispositivo médico y que cumplen con estándares de calidad. Eso es lo que declara el fabricante, que su producto es conforme con estándares internacionales de calidad. Aquí también aprovechamos porque en esta declaración de conformidad que es emitida por el fabricante, cuando muchas veces el nombre en el certificado de venta libre no es claro o no es el nombre comercial que el fabricante le ha dado, en esta declaración de conformidad se puede denominar esta descripción o este nombre comercial del producto. Es importante aclarar que esta declaración no reemplaza el certificado de venta libre. Solo puede ser un apoyo en caso en que el nombre del dispositivo médico no sea claro en el certificado de venta libre. Este es un requisito obligatorio para todos los riesgos, en este caso para los riesgos 2B y 3. Bueno, la vida útil, en este caso es cuando le aplica el dispositivo médico, hay que en el formulario de solicitud declararla, la pueden declarar en días, meses, en años, de acuerdo a lo que haya dicho el fabricante, y si no tiene vida útil, pues se deben seleccionar que no aplica esta opción. Cuando haya vida útil del producto, se debe adjuntar también un estudio donde declaren cuál es el tiempo de vida útil y bajo qué parámetros fue evaluado ese tiempo o pronosticado por parte del fabricante este tiempo. Este documento también debe ser emitido con traducción en español. Nosotros también pueden adjuntar el documento emitido del fabricante, el documento en
en copia en el idioma del fabricante con una traducción simple en español. Cuando el producto es estéril, en este caso, si por ejemplo un implante puede ser estéril, entonces los estudios que anexan a este requisito serán los estudios de estabilidad que permiten validar cuál es esa vida útil dada por el fabricante. Para el caso de las artes o etiquetas, que es otro requisito que está dentro del decreto 4725 para los dispositivos de riesgo 2B y 3, hablamos de varias etiquetas. Una son las etiquetas emitidas por el fabricante. Aquí vamos a encontrar el nombre del producto, de acuerdo a cómo está establecido en el certificado de venta libre o en la declaración de conformidad. Estas etiquetas deben venir con los estándares internacionales de etiquetado, deben venir con el nombre del fabricante, que está también en el certificado de venta libre, con los números de lote si le aplica, con números de referencia o referencias de la familia o del producto, y con las indicaciones que exigen los artículos 53 a 56 del decreto 4725. Junto a estas artes o a estas etiquetas viene lo que conocemos como el sticker del importador. Para el sticker del importador es un arte que va junto a la etiqueta del fabricante, no va a ir sobre la etiqueta del fabricante, sino junto, donde van ustedes a escribir la denominación genérica del producto, el nombre del importador y el número de registro sanitario. Si es que ya lo tienen o si es una propuesta, pues va a ser es una propuesta de sticker. En el caso del importador también solicitamos que venga la información o el domicilio del importador. Algunos productos vienen con insertos, entonces estos insertos también deben ser presentados junto con la etiqueta del fabricante y la etiqueta del importador. Generalmente estos insertos vienen con una sección en español donde se declara los usos, indicaciones, precauciones y advertencias. Estos documentos también deben ser claros, legibles y en el momento del estudio que puedan ser entendibles para el evaluador. Algunas veces estos son puntos también de requerimiento por parte del INVIMA porque el fabricante que aparece en las etiquetas no coincide con el fabricante que está en el certificado de venta libre o en el formulario de solicitud del registro. Entonces es importante que esto coincida para evitar requerimientos en este punto. Otro requisito que encontramos en esta sección de requisitos técnicos es esa información científica que respalde la seguridad del dispositivo médico, sobre todo de alto y muy alto riesgo. Tiene que ver con que el INVIMA pueda evidenciar en la documentación que el producto es seguro y que los materiales en que fue elaborado, en que es elaborado, son compatibles y son seguros para ser usados en pacientes. En este caso, en estos estudios, encontramos lo que son pruebas de evolución biológica, como pueden ser estudios de citotoxicidad, de toxicidad, de pirogenicidad, sensibilización, irritación, reactividad intracutánea, genotoxicidad, hemocompatibilidad, carcinogenicidad, de acuerdo al dispositivo. Son pruebas que se hacen sobre todo a los materiales que van a estar en contacto con el paciente, esto para evidenciar que no van a generar ningún evento ni ningún accidente sobre el paciente cuando va a ser usado. Estos estudios, cuando no sean de materiales altamente conocidos, deben ser pues emitidos también desde el producto, con el nombre del producto, excepto en el caso que sean metales, que sean metales altamente conocidos de grado médico. Por lo demás, deben presentar esta documentación del producto que están solicitando el registro sanitario. Para el caso de dispositivos médicos que están alimentados con una fuente o dispositivos médicos activos o equipos biomédicos, aquí lo que se solicita es que la información sea información de seguridad del dispositivo médico, como pueden ser las pruebas eléctricas y de compatibilidad electromagnética y de seguridad eléctrica, de acuerdo al estándar internacional con que hayan diseñado el dispositivo médico. Otro requisito muy importante y el cual también es algunas veces punto de auto,
o de requerimiento es el análisis de riesgos. Este es un requisito que realiza cada fabricante también después de que el producto ha sido manufacturado y evalúa cuáles son los posibles riesgos que se puedan presentar para mitigarlos en lo que sea posible y poder sacar el producto ya al mercado. Este requisito, lo que se solicita es el estudio completo de los análisis de riesgos emitidos por el fabricante y con una traducción simple al español. En estos estudios lo que se debe mencionar son los riesgos detectados durante el diseño, que el diseño incluye hasta el proceso final de manufactura, identificar las causas, la severidad, la ocurrencia y las soluciones planteadas para la mitigación de cada uno de estos riesgos. Todos los fabricantes dentro de sus sistemas de gestión tienen establecido un mapa de riesgos y un análisis de riesgos, por ende este es un documento técnico que tienen todos los fabricantes. Otro requisito técnico que encontramos también en registro previo son las listas de normas empleadas. Este es un listado que también debe ser emitido por el fabricante o puede ser aportado por el importador, donde se haga referencia en cuáles son las normas para las cuales fueron usadas, normas o estándares con las cuales fueron usadas para diseñar y producir este dispositivo médico. Junto a estas listas de normas empleadas también encontramos un historial comercial, sobre todo aplica para los dispositivos médicos importados. En este caso, en este documento, el fabricante menciona y nos da a conocer en qué países se ha comercializado su producto y si en estos países ha tenido o no alertas sanitarias. Si ha tenido alertas sanitarias, debe adjuntar cuáles fueron las investigaciones y cómo se cerraron los casos de estas alertas. Este documento, como les digo, debe ser expedido por el fabricante. Otro requisito que es casi exclusivo de los dispositivos médicos de riesgo alto y muy alto son los estudios clínicos. Estos son documentos que demuestran la seguridad y efectividad del producto que se ha tratado sobre pacientes y se pueden entregar estudios clínicos que han sido publicados en revistas indexadas, en revistas científicas reconocidas, pueden ser del mismo producto que van a registrar o de tecnologías muy similares en indicaciones y usos a la que pues están solicitando ante el INVIMA. Este es un punto también muy concurrente en cuanto a requerimientos, porque muchas veces los documentos que llegan no corresponden a estudios clínicos o lo que llegan son documentos donde se referencia a un producto o se saca información de internet, pero no son revistas indexadas, ni son artículos científicos, ni son estudios clínicos de peso para demostrar que el producto es seguro para ser usado en los pacientes. Encontramos también los requisitos ahora técnicos y legales, ya hemos hablado de ellos, pero nuevamente los voy a referenciar, que es el certificado de venta libre, que es un requisito que lo evalúa tanto la parte técnica como la parte legal. La parte técnica para revisar que el documento viene con la información del dispositivo médico que se desea registrar, la familia, la referencia, los códigos, la denominación del dispositivo, y a nivel legal que es emitido de un país de origen, de referencia, que el fabricante está denominado como viene en el formulario de solicitud, se revisan los apostilles, las legalizaciones. Esto es un requisito, un documento obligatorio, es el único que viene con traducción oficial. El siguiente requisito técnico y legal que encontramos es el certificado de capacidad de almacenamiento, que ya hemos hablado de él en las secciones anteriores. A continuación, en esta imagen vemos un flujograma del proceso de trámite de registro sanitario para dispositivos médicos riesgo 2B y 3. Lo primero es la radicación ante el INVIMA. Ustedes presentan todo su dossier o expediente con la información que ya hemos mencionado previamente, con todos los requisitos, y después de presentarla ante el INVIMA, aquí se hace una verificación general de los requisitos, no en profundidad, sino de manera general, y luego de eso va al grupo técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos, al grupo de registros sanitarios,
Y para esto contamos con 90 días para realizar este estudio y esta verificación de estos requisitos. Como pueden evidenciar aquí, pasa a un punto de revisión técnico y legal, donde se mira pues las condiciones de los documentos, que cumplan los documentos con la información, que sí sean los documentos emitidos por el fabricante, donde se puede evidenciar la seguridad, calidad y todo lo relacionado con el buen uso del dispositivo médico. Si el expediente cumple con todos estos requisitos, entonces se otorgará la resolución de registro sanitario, la cual tiene vigencia de 10 años, y si no cumple con los requisitos, entonces se generará un auto de requerimiento. Este auto de requerimiento será notificado a ustedes a través del correo electrónico que registraron en el momento de la radicación. Es importante que estos correos electrónicos sean correos que ustedes puedan revisar constantemente, que sean sus propios correos de ingreso frecuente, para evitar que de pronto no reciban la información de los requerimientos porque no usan el correo. Después de que han recibido esa comunicación o esa notificación de este auto de requerimiento, tienen 90 días hábiles para responder la solicitud que les hizo el INVIMA. Responder ya sea ampliando, allegando información o aclarando lo que se les solicita. Entonces el siguiente trámite, como vemos al lado derecho, el siguiente paso es si allega la respuesta. Si la respuesta es adecuada y cumple con todos los requerimientos y es satisfactoria, se otorga la resolución de registro sanitario. Si no, entonces se pueden suceder dos cosas: que se niega la resolución de registro sanitario, no se otorga el registro sanitario, o sucede que algunas veces el usuario decide no presentar nada y abandona la radicación o la solicitud. En este caso se genera una resolución de abandono. Ya después de que la resolución está en curso y ha sido emitida, tienen 10 años para poder comercializar su producto, y en el momento en que ya tienen la resolución de registro puede ser modificada allegando nuevas referencias o cambiando información del fabricante, del titular, o lo que ustedes como fabricantes o importadores le vayan a modificar de este registro sanitario. Aquí un punto importante en la parte final de la diapositiva podemos ver si, digamos, no están de acuerdo con la resolución de negación o las consideraciones del INVIMA no les satisfacen, ustedes pueden presentar un recurso de reposición presentando pues todas sus observaciones del por qué no están de acuerdo, y el INVIMA entrará a evaluar si es procedente o no otorgarlo. Si es procedente, pues se levantará la resolución de negación y se aprueba, y si no, se mantendrá la resolución de negación o de abandono, ya sea el caso. Bueno, aquí tenemos unas consideraciones especiales que es importante tenerlas en cuenta. Ya las hemos hablado, pero voy a resumirlas. Entonces, la primera consideración importante es lo que hablamos del decreto 3275, que es un decreto que salió en el 2009, que es un decreto de homologación para algunos requisitos de presentación del dossier, del documento para dispositivos médicos de riesgo 2A, 2B, siempre y cuando vengan de países de referencia. Si no son de países de referencia o de países donde exista un mutuo acuerdo, este requisito se puede aplicar. Si no, no es posible aplicarlo. El punto 2, para amparar dentro del registro sanitario presentaciones comerciales como muestra gratis, es importante, luego de la presentación comercial que ya han denominado o que han inscrito en el formulario de solicitud, en la observación en el etiquetado deben adjuntar también un arte o un sticker donde diga que esto va a ser una muestra gratis, que esa presentación comercial también tiene la opción de muestra gratis. Hay un punto 3 que es un punto que algunas veces cuando se requiere ampliar información de la que el usuario presentó, nosotros tenemos dentro del decreto 4725 artículo 18 literal I, que el INVIMA podrá solicitar información adicional que tenga que ver con la seguridad del dispositivo en el momento en que considere que deba ser en un proceso de vigilancia o dentro del estudio del expediente. Los documentos para el punto 4, los documentos que sean expedidos en el extranjero y que contengan información oficial deberán cumplir
con lo establecido en el artículo 44 del decreto 4725. Para el punto 5 ya hemos hablado con respecto a las traducciones de los documentos que vienen pues del idioma del fabricante que no sea en español deben adjuntar un resumen en español o castellano que sea legible y que sea una traducción simple, pero que esta traducción sea tal y de acuerdo a lo que dice el fabricante en el documento original. Esto de acuerdo al artículo 49 del decreto 4725. Aquí finalizamos la sección de los dispositivos médicos de estudio previo, riesgo 2B y 3. Como agencia sanitaria es fundamental contribuir con el cuidado de la salud de todos los usuarios que tengan contacto con tecnologías que nosotros vigilamos. Hemos propendido por fortalecer la capacitación de todos los actores y ese ha sido un tema de carácter prioritario para nosotros como agencia del Estado. El aula virtual es un espacio de aprendizaje diseñado por el INVIMA, donde el usuario desarrolla conocimientos sobre el manejo de dispositivos médicos, tales como preservativo, la gasa, el fonendoscopio, entre otros. Hemos impactado a nivel nacional zonas de Arauca, Caquetá, Magdalena y Guaviare. El INVIMA adicional en su plataforma virtual nos entrega información de videos tutoriales, de alertas a nivel nacional que hayan ocurrido con dispositivos médicos. El INVIMA, a través de la plataforma virtual, nos ha suministrado herramientas que nos permitan que fortalezcamos nuestros conceptos para así poder desarrollar programas de tecnovigilancia adecuados. La metodología de educación nos brindó comunicación, facilidades, integración con la agencia sanitaria, pero también compromiso de aprendizaje. E internacionalmente a 16 países como Argentina, Cuba y España. E me parece que é uma oportunidade única, porque Colômbia, por seu liderazgo no tema, ha avançado muito nos últimos anos. INVIMA tiene un sistema para analizar los reportes y para corregir si hay un problema de seguridad para el paciente. Cuidamos tu salud porque pacientes somos todos.